a seguir con nuestra serie de sermones expositivos en el libro del profeta Amós. Así que les invito a abrir sus Biblias en el libro del profeta Amós. Vamos a leer los versículos del 4 al 9. Amós capítulo 5, versículos del 4 al 9. Dice así la palabra del Señor. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid. No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Hace 2 domingos atrás habíamos empezado el capítulo 5 de Amós. Habíamos visto los versículos del 1 al 3, y en los cuales tuvimos la oportunidad de ver el llamado de Dios, la tragedia. Dios llama al hombre, Dios hace un lamento sobre la nación de Israel, y veíamos que ciertamente Dios había anunciado juicio sobre su pueblo Israel. Veíamos que hablaba en términos como los que presenta el versículo 2, cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra y no hay quien la levante. También de alguna manera veíamos con respecto al juicio de que eran muchos de los que el pueblo de Israel iban a sufrir las consecuencias de el juicio de Dios por causa del pecado de Israel. Vamos a ver los versículos del 4 al 9. Hermanos, y muchas personas piensan que tener vida espiritual consiste en asistir a una iglesia. Yo asisto a una iglesia, entonces por esa razón yo deduzco que yo tengo vida espiritual. O puede pensar o creer que tiene vida espiritual porque conoce las Escrituras, o porque participa en ciertos actos religiosos. Sin embargo, hermanos y amigos, en los días del profeta Amós, si notan, Israel hacía todas estas cosas. Israel iba al templo, sacrificaba, era muy religioso. Sin embargo, estaban muy lejos de Dios. Tenían actividad religiosa, mucha, pero no tenían comunión con Dios. Por eso, en medio de una nación espiritualmente vacía como la que nos presenta el profeta Amós, o nos ha presentado el profeta Amós hasta aquí, Dios pronunció un llamado de misericordia. En el versículo 4, buscadme y viviréis. Con esas palabras, Dios dejó en claro que la vida se encuentra solamente buscándolo a Él. Hermano, la vida se encuentra solamente cuando buscamos a Dios. Y este pasaje
En ese pasaje el profeta Amós nos muestra tres verdades que revelan cómo la vida se encuentra buscando a Dios. Y en primer lugar, hermanos y amigos, la vida comienza con el llamado de Dios. Versículos del 4 al 6. La vida comienza con el llamado de Dios. Versículos del 4 al 6. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. En el versículo 4 de este capítulo 5 que hemos estado estudiando, inicia con la palabra pero. Inicia con una palabra muy importante y es pero, la cual es una conjunción adversativa. Mira, ¿qué significa esto? Bueno, una conjunción es una palabra que une dos ideas. Está uniendo aquí dos ideas, pero en este caso es adversativa. ¿Y qué significa eso, hermanos? Significa que hay un poderoso contraste o un giro entre lo que se dijo antes y lo que se ha de decir ahora. Si notan, en los versículos anteriores, Dios había anunciado juicio sobre Israel. Un juicio inminente, verdadero, real. Sin embargo, en el versículo 4, hay un pero, un bendito pero, hermanos. Muy misericordioso, un contraste muy particular. Porque en los versículos anteriores, el pueblo, Dios lo presenta como una nación devastada. Una nación que será verdaderamente enjuiciada. Pero aquí en el versículo 4, Dios introduce una puerta de esperanza en medio del juicio inminente que venía sobre la nación de Israel. Y dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Aquí notamos entonces, en primer lugar, que antes de que el hombre busque a Dios, Dios llama al hombre. Dios llama al hombre. Las Escrituras nos enseñan que el hombre naturalmente no busca a Dios. O al menos no busca a Dios verdaderamente. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Eso es lo que nos dice Romanos capítulo 3, versículo del 11 al 12. Donde el apóstol Pablo dice, no hay quien entienda. Y versículos como estos, hermanos, ofenden en gran manera a los hombres que no conocen a Dios. El texto dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre en su estado natural, el hombre no regenerado, no busca a Dios verdaderamente. No lo busca de manera salvífica. El pueblo de Israel, esa nación que Dios había escogido como su pueblo, se había alejado del Dios vivo y verdadero. Y esta nación de Israel se habían creado dioses ficticios en sus mentes, producto de corazones corrompidos. Habían hecho ídolos y habían desplazado al Dios vivo y verdadero, que los había llamado como pueblo escogido de entre todas las naciones de la tierra. Y decidieron, por su corazón corrupto, hacerse dioses ficticios, hermanos.
Digo ficticios porque se crean en la mente cosas que realmente no son real. No son verdaderos en sí. Pero Dios en su misericordia infinita es quien los llama y les dice, buscadme. Aquí en este versículo 4 el Señor dice, buscadme, búscame. Y este mandato, hermano, no nace del hombre. Si notan, este mandato no nace del hombre. No es el hombre, no es Israel quien determina o decide, yo voy a buscar a Dios. O había razonado a partir de todos los juicios que habían experimentado y la disciplina que habían experimentado por parte de Dios. No. Es Dios quien toma la iniciativa y les dice, búsquenme, buscadme Israel. Así que no nace este mandato del hombre, sino de la misericordia de Dios. Porque es Dios quien toma la iniciativa, incluso hermanos y amigos, cuando el juicio es inminente y merecido. Ya venía el juicio sobre Israel. Pero aún en medio de eso, hermanos, Dios muestra una puerta de esperanza en medio del juicio. En su misericordia dice, búsquenme. Israel no estaba buscando a Dios, o como ya he dicho, al menos no lo buscaba verdaderamente, como Dios lo había establecido en su palabra. Pero Dios está diciendo aquí, Dios no está diciendo aquí en este versículo que no habrá juicio. Dios no está diciéndole a Israel, Israel, tranquilos que no va a haber juicio. No. Dios lo que está diciendo en otras palabras es que aún en medio del juicio inminente hay una salida. Y la salida es buscarlo, buscar a Dios. Buscar a Dios. Este texto nos muestra a un Dios que es santo, que juzga el pecado. Pero también nos muestra un Dios que es misericordioso, porque es Dios quien toma la iniciativa para ofrecer vida a quienes quieran volverse a Él. Dios ofrece vida a aquellos que le buscan. Es el ofrecimiento de Dios para con aquellos que le buscan. Y aquí vemos, hermano, de alguna manera, una verdad que atraviesa por todas las Escrituras. Y es la siguiente. La gracia divina, la gracia de Dios, que aún en medio del juicio manifiesta su misericordia para con el hombre pecador, pero muestra su gracia, y también las Escrituras nos muestran la responsabilidad humana. Dios muestra la salida. Dios dice, búsquenme y vivirán. Pero es el hombre el que debe buscar a Dios. Es el hombre quien debe responder al llamado de Dios. Dios en su misericordia ofrece la salida. El hombre debe responder. Es lo que nos dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículos del 6 al 7. Isaías dice casi lo mismo que nos dice Amós. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios llamando a los hombres a que se vuelvan a Él. Ahora, debemos entender acerca de ese llamado que
que Dios hace. ¿Y qué significa eso que buscar a Jehová? Dios dice, buscadme. En su misericordia le dice al pueblo de Israel, búsquenme. Ese llamado a buscarlo, hermanos, a buscar a Dios, no es un llamado superficial. O no es un llamado meramente externo. Lo cual podemos inferir que era lo que Israel hacía. Buscar superficialmente a Dios o externamente a Dios. Debemos recordar que Israel hacía sacrificios, hermano. Era religioso. Era un pueblo que hacía actividad religiosa. Y muy seguramente en sus mentes, al hacer estas cosas, ellos creían que estaban buscando a Dios. ¿Por qué Dios entonces les dice, buscadme? Porque Dios no debe ser buscado de manera superficial o externa. Esta expresión buscadme en el hebreo es darás. Y este buscadme significa inquirir con diligencia, volver el corazón a alguien. Así que la idea es buscar intencionalmente a Dios, lo cual incluye un arrepentimiento genuino. Dios está diciendo, búsquenme, pero con su corazón. Vuelvan su corazón. No es que este pueblo de labios me honra, dice el Señor, pero su corazón está lejos de mí. El Señor mira el corazón. El Señor conoce el corazón. Y el Señor sabe que donde esté tu tesoro, allí está tu corazón. No es lo que podemos hacer religiosamente hablando. Es nuestro corazón, hermanos. Buscar a Dios implica volver el corazón hacia Él. Y me llama la atención porque este verbo está en imperativo. Él dice, buscadme, lo cual nos indica que es un mandato directo de Dios. Dios aquí no está sugiriendo. Dios está ordenando, hermanos. Dios no está diciendo, miren a ver si ustedes de pronto quieren buscarme o quieren acercarse a mí. Es una orden de Dios, es un mandato, buscadme. Dios está mandando, hermanos. Es lo mismo que nos dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, versículo 30, donde dice el apóstol Pablo en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia de los griegos, en ese momento, dice Pablo, siendo inspirado por el Espíritu, ahora manda. Dios ahora manda. ¿Y qué es lo que manda Dios? Pues manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo, buscad a Dios. Dios está mandando que lo busquen. Y que lo busquen de corazón, con diligencia. El resultado inevitable y seguro, hermano, de buscar al Señor con el corazón, de buscarlo sinceramente, es según como dice nuestro texto, viviréis. O sea, un mandato a buscarlo, una promesa o un resultado de buscar a Dios no superficialmente, no meramente externo, sino buscarlo con el corazón, de manera diligente. El resultado inevitable y seguro es vida. Viviréis. Este segundo verbo, viviréis, expresa la certidumbre de la vida.
Debemos recordar que Israel estaba, por así decirlo, bajo un juicio inminente que Dios había declarado sobre Israel, sobre esa nación, como lo muestran los versículos anteriores. Pero aquí Dios está diciendo la certidumbre de esa vida, por así decirlo, escapada del juicio, que resulta de la obediencia al precepto del primer mandamiento. Si me buscan con todo corazón, Dios les va a librar. Van a escapar del juicio. Van a recibir vida. Porque Dios no dice, hermanos, al menos en mi Biblia, Dios no dice, búsquenme a ver si viven. Yo no creo que tampoco en su Biblia dice eso. Dios no está diciendo, búsquenme a ver si viven. Ni tampoco dicen, vivan y después búsquenme. No, hermano. Dios está diciendo, búsquenme y vivirás. No es una condición de mérito, sino que lo que Dios está diciendo aquí es que la vida misma, la vida eterna, está ligada a volver a Dios. Porque Dios, hermanos y amigos, es la fuente de vida. Dios es el único que es fuente de vida. Y aquí no está hablando solamente de seguir respirando o de no morir físicamente. Es una vida eterna en comunión con Dios. El Señor Jesucristo lo expresó de manera excepcional en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, hablando acerca de la vida eterna, hablando de la vida, hermanos. Juan, capítulo 17, versículo 3. Dice así la palabra del Señor, y esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Esa vida que el Señor está ofreciendo allá en Amós, diciéndole al pueblo de Israel, búsquenme y viviréis. Esa es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermanos, la vida eterna, o la vida que ofrece Dios, cuando lo buscamos de corazón, cuando lo buscamos verdaderamente a Él, no es la mera existencia consciente sin fin. O no se trata simplemente de un tiempo. La vida eterna es una vida de conocimiento y relación con Dios. El Señor Jesús habla de la vida eterna en términos de conocer a Dios, de disfrutar de Él, de tener una relación con Dios, hermano. Eso es la vida. Buscar a Dios con todo nuestro corazón, lo cual solamente puede ser posible en la persona de Cristo. Es ahí. Además, Dios no es buscado verdaderamente cuando no es buscado exclusivamente, hermanos. Repito esta frase. Dios no es buscado verdaderamente cuando no es buscado exclusivamente. Versículo 5. Después del Señor haber dicho en el versículo 4, buscadme y viviréis, en el versículo 5 dice, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Este versículo nos muestra una acción continua o repetida del pueblo de Israel en su idolatría. Israel ya practicaba estas acciones. ¿Cuál? Ir a Betel,
a Gilgal y a Berseba. Y Dios le está diciendo de alguna manera, si ustedes van a buscarme a mí, y buscarme a mí, lo que significa buscarme, con todo su corazón, sinceramente, para poder tener vida, Dios les ordena detener ese patrón religioso que ellos llevaban. Dios está diciendo, dejen de estar buscando, no sigan entrando, no continúen pasando sobre estos lugares idolátricos, porque buscar a Dios, además de hacerlo sinceramente, implica un arrepentimiento verdadero. Eso es lo que está pasando aquí, hermanos. Un arrepentimiento verdadero. Buscar a Dios con todo nuestro corazón implica abandonar radicalmente todo aquello en lo que hemos confiado para rendirnos total y absolutamente a Él. Dios está diciendo, búsquenme a mí, pero dejen esto. No vayan allá. No busquen aquello en lo cual ustedes están practicando. No podés buscar a otro y buscarme a mí. De hecho, hermanos, es una prueba de una verdadera conversión de un hombre cuando el pecador está disgustado consigo mismo a causa de sus pecados. Y ese pecador odia las cosas que antes lo complacían. Y con un cambio de mentalidad renovada por el Espíritu, se dedica por completo a Dios. Esto es una verdadera conversión, hermano. Esto no es como de pronto muchas personas presentan en las iglesias hoy, en donde ven a Cristo, pero tranquilo, sigue viviendo tu vida como vayas. Como tú seguías viviendo, no hay ningún cambio en ti. Eso no es buscar a Dios, al menos en los términos que Dios lo presenta en las Sagradas Escrituras. Es un cambio radical. Cuando vemos al apóstol Pablo, cuando vemos a Mateo, cuando vemos los hombres y personas en conversiones en la Biblia, vemos que estos hombres, igual también mujeres, que se convirtieron, hubo un cambio radical en sus vidas. No era un 50 y 50. Un 50% busco a Dios, otro 50% yo hago lo que yo quiero hacer. No, hermanos. Por eso Dios le dice a Israel, búsquenme y vivan, pero no entren a Betel, no pasen a Gilgal, no vayan a Berseba. Es decir, no pueden buscarme a mí y seguir buscando en otros o confiando en otros. Es de esto que el profeta trata aquí, como si dijera, si hay en ti, Israel, un propósito de regresar a Dios, bueno, desecha todas tus supersticiones. Porque estas dos cosas, la verdadera religión y la idolatría, no se pueden unir. Son incompatibles, hermano. Pues como dice el profeta Jonás en el capítulo 2, versículo 8, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Hermanos, cuando el hombre no confía en Dios, sino que busca su confianza en otras cosas y quiere seguir aferrado a otras cosas, en vez de buscar al Dios verdadero de manera radical, de manera sincera, en otras palabras, también lo que está haciendo es despreciar su misericordia. Eso es lo que dice Jonás capítulo 2, versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Cada vez que usted y yo seguimos en otras cosas y no buscamos al Dios vivo y verdadero de la manera como debemos buscarlo, estamos abandonando su misericordia. Porque Él nos manifiesta su misericordia. Él nos llama al arrepentimiento. Él nos dice, búsquenme de verdad. Búsquenme con el corazón.
Por eso el llamado es y sigue siendo buscad a Jehová. Usted ve en el versículo 6 del capítulo 5, buscad a Jehová y viví. Y ve en el versículo 8, buscad al que hace las Pléyades. Dios ratifica una y otra vez al pueblo de Israel. Y en esta tarde a nosotros, búsquenme a mí, para que puedan vivir. Así que hermanos, que el Señor nos conceda poder decir como dijo el salmista David en el Salmo 27:8. Mira lo que dijo David en el Salmo 27:8. Mi corazón ha dicho de ti. El corazón de David dijo esto acerca de Dios. Buscad mi rostro. ¿Sabe qué razonó él después de esto? Tu rostro buscaré, oh Jehová. El corazón de David dijo, yo tengo que buscar a Dios. Yo debo buscar a Dios. Un corazón que ama a Dios busca a Dios. Y dice, bueno, tu rostro buscaré. Nosotros que hemos nacido de nuevo, el creyente sabe que solamente en Dios hay paz, que solamente en Dios hay vida. Usted sabe, hermanos, usted sabe que solamente Dios es la fuente de vida, de paz, de gozo, y que quizá muchas de las cosas que esté usted viviendo en dificultades y demás, es porque ha desviado su corazón, es porque ha estado en otras vanidades ilusorias y demás. Su corazón dice, da testimonio en usted, por el Espíritu, busca a Dios. Entonces haga como David, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Eso significa, buscar el rostro de Jehová significa, yo necesito tener comunión con Dios. Dios me ha llamado a una comunión con Él, a buscarlo verdaderamente, a buscarlo sinceramente. No es simplemente, hermanos, en las cosas que hacemos externamente hablando. No es simplemente actos religiosos como tal. ¿Son mandados? Sí. Pero más allá de todo esto, hermanos, es mi relación con Dios. ¿Cómo está mi relación y mi comunión con Él? ¿Cómo está mi vida delante de Él? En segundo lugar, la vida se pierde con un corazón injusto. La vida se pierde con un corazón injusto. Versículo 7. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Hermanos, no se puede buscar a Dios mientras se ama el pecado. Repito esto. No se puede buscar a Dios mientras se ama el pecado. Amós enseña que no se puede hablar de buscar a Dios mientras el corazón sigue amando la injusticia. Y eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. En los versículos anteriores, Dios dice, buscadme y viviréis. Pero en el versículo 7, el profeta revela el problema de Israel. Y es que Israel quería vida, pero conservaban un corazón torcido, un corazón corrupto. Y Amós muestra que el problema de Israel no era solamente religioso, tenían problemas religiosos, sí. Pero más allá de sus problemas religiosos, el problema de Israel era un problema moral. No era solamente falta de culto correcto, era falta de un corazón correcto. Por su corazón corrupto, el corazón corrupto que tenía el pueblo, convirtieron, es decir, transformaron, tomaron algo bueno y lo corrompieron, hablando de la justicia y el juicio, algo que era bueno, porque convirtieron en ajenjo, en algo amargo el juicio y la justicia, algo que era bueno en sí, lo convirtieron en algo desagradable para el pueblo. Israel seguía adorando, sacrificando, cantando, pero al mismo tiempo seguía oprimiendo
engañando y abusando. Es tremendo, hermano. La religiosidad. Eso revela una verdad muy importante que debemos prestar atención. Y es que usted puede tener una religión externa, pero también a la vez un corazón inminentemente injusto, a la vez, internamente injusto. Eso pasaba con el pueblo de Israel. Tenían actividad religiosa, pero a la vez también un corazón injusto. La vida se encuentra buscando a Dios. Y el versículo 7 nos muestra lo contrario. La vida se pierde cuando se rechaza el carácter de Dios, hermano. Porque quien busca a Dios, quien lo busca sinceramente, debe reflejar a Dios. Una persona que busca verdaderamente a Dios debe reflejar el carácter de Dios. Y Dios es un Dios justo, como nos lo presenta aquí el profeta Amós. Así que la injusticia del pueblo de Israel revelaba que Israel no estaba buscando realmente a Dios. Porque quien busca al Dios santo no puede amar la injusticia. O sea, esa actitud del pueblo de Israel, que oprimían, abusaban y actuaban en injusticia, revelaban que realmente ellos no estaban buscando a Dios, como Dios demanda que deben de buscarlo. Porque repito, quien busca a Dios revela o refleja el carácter de Dios. Así que una persona puede levantar las manos, cantar himnos muy fuerte, puede estar escuchando sermones constantemente. Pero si su corazón sigue lleno de orgullo, dureza, engaño, indiferencia, entonces podemos decirle que todavía está lejos de Dios. Porque la verdadera búsqueda de Dios transforma el corazón. La verdadera búsqueda de Dios transforma el corazón. Transforma el hombre o la mujer, reflejando el carácter de ese Dios que busca. Por eso debemos buscar a Dios hasta que Él cambie nuestras vidas, que Él transforme nuestras vidas por su Espíritu Santo y por su palabra. Después de mostrar el profeta Amós el corazón del pueblo, Amós ahora se dirige más bien, nuestra mirada hacia el carácter del Dios que estaban dejando de buscar el pueblo. A Dios, Moisés muestra el corazón del pueblo. No están buscando verdaderamente a Dios. Ahora Amós dirige nuestra mirada hacia el carácter de ese Dios que Israel estaba dejando de buscar. Tercer punto, la vida se afirma al conocer quién es Dios. La vida se afirma al conocer quién es Dios. Versículos del 8 al 9. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador todo el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Solo cuando conocemos quién es Dios, entonces entendemos por qué debemos buscarlo. Repito, solo cuando conocemos quién es Dios, entendemos por qué debemos buscarlo. No hemos podido conocer a Dios de la manera como debiéramos conocerle, hermanos. En una actitud de asombro, cuando vamos a las Escrituras y vemos que ese Dios que se revela a sí mismo en las Escrituras es un Dios infinitamente glorioso,
digno de ser buscado. ¿Qué Dios es a quien debemos buscar? Y Amós nos presenta aquí en estos versículos una vez más una descripción excepcional de Dios, así como lo presentó en el versículo 13 del capítulo 4. Una vez más, Amós presenta el Dios todopoderoso en sí mismo. Este es el Dios todopoderoso en sí mismo. Los ídolos, está hablando al pueblo de Israel de alguna manera, los ídolos a los cuales ellos adoraban, los cuales habían tomado y habían dejado al Dios vivo y verdadero por seguir a esos ídolos eran impotentes, que no pueden hacer bien ni mal. Y por tanto, hermanos, es una necedad temerles o confiar en ellos. Es como dice el profeta Jeremías en el capítulo 10, versículo 5. Jeremías dice, hablando de los ídolos, dice: no tengas temor de ellos, porque los ídolos ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Esos son los ídolos. Tremendo, hermanos. Pero el Dios, como presenta aquí Amós, el Dios de Israel, hace todas las cosas. El Dios de Israel hace todas las cosas y puede hacer cualquier cosa. Por tanto, hermanos, debemos buscarle, porque el que tiene todo el poder en su mano desafía nuestro homenaje. Y realmente, hermano, es nuestra ganancia tenerle de nuestra parte. Aquí se nos dan diversas pruebas y ejemplos del poder de Dios como creador en el reino de la naturaleza, tanto como fundador como preservador de este. Dios no solamente creó las cosas, sino también que las preserva y las dirige conforme a su voluntad. Amós está presentando aquí al pueblo de Israel, ese Dios que gobierna, ese creador y sustentador de todas las cosas. Y en primer lugar, Amós presenta las estrellas, hablando de las Pleiades y el Orión. Esas estrellas son obra de sus manos. Esas grandes estrellas como el Orión y esas Pleiades que eran admiradas por los paganos, Amós está diciendo en otras palabras, bueno, esas estrellas son obras de las manos de Dios. Aquellas estrellas que los paganos tanto adoran y que lamentablemente el pueblo de Israel también se había inclinado a ellos, como lo dice el versículo 26 de este mismo capítulo 5, porque ahí dice Amós: la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. O sea, Israel estaba adorando también a la criatura antes que al creador. Esas criaturas, esas estrellas eran creación de Dios y eran siervos de Dios. Pero en segundo lugar, Amós presenta la sucesión constante de días y noches, lo cual también está bajo su dirección. Y tanto el día como la noche es guardada por su poder y por su providencia. Hoy está de noche porque Dios así lo ha determinado, hermanos. Y cambia y llega la mañana porque Dios así lo ha determinado. Él en su poder y su providencia gobierna y dirige todas estas cosas. Él es quien vuelve las tinieblas de la noche en mañana. Cuando sale el sol y con la puesta del sol hace oscurecer el día como noche. Ese es el Dios de Israel. Ese es nuestro Dios. Y ese mismo poder también puede, y podemos inferir aquí, hermanos, hacer que los penitentes humildes
puedan cambiar fácilmente la aflicción y los pesares en prosperidad y gozo. Dios puede hacer eso, porque Él tiene el poder de hacer esto. Pero también puede cambiar la prosperidad de los pecadores presuntuosos en tinieblas, en completa tinieblas. Y Amós estaba llevando al pueblo de Israel, presentando a ese Dios glorioso, hermano. Ese Dios que gobierna, ese Dios creador, a ese Dios que Israel estaba despreciando, que no estaban buscándolo como deberían buscarlo. Pero en tercer lugar, Amós habla de la lluvia. Esa lluvia se levanta y cae según lo ordena Dios. Llama a las aguas del mar. Dios es quien llama a las aguas del mar. Surgen de ella los vapores por el calor del sol y se convierten en nubes. Y Dios es quien derrama sobre la faz de la tierra para regarla y hacerla fructífera. Sí, ya sabemos que las personas hablan de los procesos químicos naturales. Sí, pero es Dios quien en su providencia, hermanos, en su gobierno, determina todas estas cosas para que ocurran. Y también es Él quien las detiene, así como detuvo al pueblo de Israel. Como veíamos en el capítulo anterior, detuvo la lluvia. Él llama. Por tanto, el profeta concluye: Jehová es su nombre. No es el ídolo que ustedes mismos han ideado. Él es el Dios de la naturaleza, el Dios de toda la tierra, el cual se ha dado a conocer a su pueblo. Eso es lo que él dice ahí: Jehová es su nombre, el Dios de pacto, el Dios de Israel. Pero termina en el versículo 9, que ese Dios glorioso es el que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. El profeta no habla ahora de las obras ordinarias de Dios aquí, en las que brilla su majestad, en la que inspira la más alta reverencia de nosotros, como es presentado en el versículo 8, sino que ahora el profeta insta más de cerca a los israelitas que se habían endurecido. En otras palabras, diciendo lo siguiente: como Jehová es un Dios todopoderoso en sí mismo, bueno, Él da fuerza y vigor a su pueblo que le busca. Como dice el salmista en el Salmo 68:35, temible eres, oh Dios, desde tus santuarios, el Dios de Israel. Él da fuerza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Él da fuerza y vigor a su pueblo. O como dice Isaías en el capítulo 40, versículo 29, Él es el que multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Ese es el Dios de Israel, el Dios activo, aquel que Israel no estaba buscando verdaderamente. Esto sirve, hermanos, de mucho aliento y ánimo para que el pueblo busque al Señor. Esto sirve de mucho aliento, hermano, y ánimo para que nosotros busquemos al Señor. Pues si lo hacemos, lo encontraremos. Encontraremos que realmente Él es un Dios todopoderoso, que puede hacer lo que quiera, hermanos. Aunque hayamos caído en lo más bajo, aunque hayamos sido despojados y nuestros enemigos sean más fuertes, si logramos, si llegamos y si buscamos a Dios con todo nuestro corazón, Dios actúa en favor nuestro, hermano. Buscad a Dios con todo nuestro corazón. Pronto tendremos refuerzos, pronto tendremos auxilio, por quien Él es el Dios vivo y verdadero. Así que, hermanos, después de haber presentado todas estas cosas, Israel, Amós, dice: busquen a Dios. Dios no es un Dios pequeño, sino el Dios soberano sobre todas las cosas. Israel pensó que la vida estaba en sus santuarios,
en sus tradiciones, en su religión, pero Dios les mostró que la vida no estaba en un lugar, sino en una persona. Como lo dijo el Señor Jesús en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Solo tiene una vida firme aquel que ha aprendido a buscar al Dios verdadero. La pregunta entonces no es, ¿conoces a Dios? La verdadera pregunta es, ¿conoces al Dios que te ha estado llamando a buscarte? ¿Conoces verdaderamente a ese Dios? Bueno, la única manera de poder conocerlo es en la faz de Jesucristo. Solo en Jesucristo podemos conocer a Dios. La vida se trata de una persona, y es la persona del Hijo, la persona de Cristo.